Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 6 y 9 al 12. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión, llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse, y se dijo: «Voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, porque la zarza no se quema». Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés». Él respondió: «Aquí estoy». Le dijo Dios: «No te acerques. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada». Y añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: «El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora ve a ver al faraón, porque yo te envío, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel». Moisés le dijo entonces a Dios: «¿Quién soy yo, para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?» El Señor respondió: «Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte». Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 12. En aquel tiempo hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía». Ella dijo a los que estaban sirviendo: «Hagan todo lo que Él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Las llenaron hasta arriba, y Jesús les dijo: «Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, se fue a Cafarnaúm, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. Palabra del Señor. En este día, vemos en la lectura del Éxodo a Moisés frente a la zarza ardiente, mientras que en el Evangelio de Juan presenciamos el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná. Ambos relatos nos hablan de la manifestación de la gloria de Dios y nos animan a responder a su llamado con fe y disponibilidad. En la primera lectura encontramos la historia de Moisés y el encuentro divino en la zarza ardiente. A través de esta experiencia, podemos aprender valiosas lecciones sobre el llamado de Dios, su presencia en nuestras vidas y la confianza en su guía. La historia comienza con Moisés pastoreando las ovejas de su suegro en el monte Horeb. Mientras llevaba a cabo sus tareas diarias, notó una zarza que ardía,
pero no se consumía. Llamado por la curiosidad, Moisés se acercó y Dios le habló desde la zarza. Dios le reveló que había visto la aflicción del pueblo de Israel y había oído sus clamores de angustia. Y entonces Dios le dio un mandato claro a Moisés. Esta experiencia de Moisés en la zarza ardiente nos muestra varios aspectos importantes de nuestro caminar con Dios. En primer lugar, nos enseña sobre el llamado de Dios en nuestras vidas. Así como Dios llamó a Moisés desde la zarza, también nos llama a cada uno de nosotros, de maneras únicas y específicas. Dios tiene un plan para nuestras vidas y nos llama a cumplir un propósito en su reino. El llamado de Dios puede venir en momentos inesperados y en lugares inusuales, pero debemos estar atentos y dispuestos a escuchar su voz. En segundo lugar, esta historia nos revela la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios habló desde la zarza ardiente, Moisés experimentó la presencia divina de una manera poderosa. Dios le dijo a Moisés: «Yo estaré contigo». Esta promesa de la presencia de Dios no solo fue para Moisés, sino que se extiende a todos nosotros como creyentes. Dios está con nosotros en cada paso de nuestro viaje espiritual. En los momentos de dificultad, incertidumbre y prueba, podemos confiar en que Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos. Además, esta historia nos enseña la importancia de la confianza y la obediencia en Dios. Cuando Moisés se encontró frente a la zarza ardiente y recibió el mandato de Dios de liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, tuvo que confiar en la dirección y el poder de Dios. Aunque Moisés inicialmente expresó su duda y temor, finalmente confió en la palabra de Dios y obedeció su llamado. Esta confianza y obediencia a Dios fueron fundamentales para el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de Moisés y en la liberación del pueblo de Israel. Asimismo, este pasaje nos desafía a examinar nuestra propia respuesta al llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a confiar en Él, incluso cuando nos encontramos en situaciones incómodas? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestros temores a un lado y confiar en que Dios tiene un propósito para nosotros? El llamado de Dios no siempre será fácil, pero cuando confiamos en Él y obedecemos su voluntad, somos testigos de su poder y experimentamos su gracia y bendición. Hermanos y hermanas, esta historia de Moisés en la zarza ardiente nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Nos desafía a escuchar su llamado en nuestras vidas, a confiar en su presencia constante y a obedecer su dirección. Nos anima a reconocer su santidad y a acercarnos a Él con reverencia y adoración. En el Evangelio de hoy, vemos la compasión, el poder transformador y la gracia de nuestro Señor manifestados de una manera sorprendente. Todo comienza con Jesús y sus discípulos siendo invitados a una boda en Caná. Mientras celebraban, se presenta un problema: se acaba el vino, lo cual era una situación embarazosa y problemática en esa cultura. María, la madre de Jesús, se acerca a él y le informa sobre la falta de vino. La respuesta de Jesús a su madre es inusual. Sin embargo, María confía plenamente en su hijo y le dice a los sirvientes que obedezcan lo que Jesús le diga. Esta respuesta, aparentemente inusual de Jesús, revela que su misión y su ministerio no se basan en las expectativas humanas o en los deseos terrenales. Él tiene un propósito divino más grande que se cumplirá en su tiempo perfecto. Sin embargo, a pesar de esta aparente negación inicial, Jesús realiza un milagro asombroso. Jesús le indica a los sirvientes que llenen 6 tinajas de agua y luego les dice que saquen y se lo lleven al encargado de la fiesta. Cuando él prueba el agua convertida en vino, se sorprende de su calidad y se pregunta por qué se ha guardado el mejor vino para el final de la celebración. Este milagro revela la autoridad y el poder sobrenatural de Jesús. Él transforma el agua en vino de la más alta calidad, superando todas las expectativas humanas. Este relato nos enseña
varias lecciones espirituales profundas. En primer lugar, revela la compasión de Jesús hacia nuestras necesidades y preocupaciones. Él se preocupa por los detalles de nuestras vidas y está dispuesto a intervenir en situaciones difíciles. Así como Jesús se interesó por el problema de la falta de vino en la boda, también se interesa por nuestros problemas y necesidades cotidianas. Él es nuestro Salvador amoroso que se preocupa por cada aspecto de nuestras vidas. En segundo lugar, el milagro de las bodas de Caná ilustra la transformación que Jesús trae a nuestras vidas. Así como el agua fue transformada en vino, Jesús tiene el poder de transformar nuestras vidas y cambiar nuestra historia. Él puede tomar nuestras debilidades, fracasos y limitaciones y convertirlas en algo hermoso y valioso. Él es capaz de cambiar nuestra tristeza en gozo, nuestra oscuridad en luz y nuestra desesperación en esperanza. En Jesús encontramos una nueva vida y una nueva identidad. En tercer lugar, este pasaje nos enseña sobre la gracia abundante de Jesús. La cantidad de vino producida en el milagro de las bodas de Caná era desproporcionada en relación con las necesidades inmediatas de la celebración. Jesús nos muestra que su gracia no solo es suficiente, sino que es abundante. Él no solo nos da lo que necesitamos, sino que nos bendice abundantemente, más allá de nuestras expectativas. Él nos invita a disfrutar de su gracia generosa y a compartirla con los demás. Además, el milagro de las bodas de Caná nos llama a la obediencia y al servicio. Los sirvientes obedecieron las instrucciones de Jesús y realizaron el milagro al llenar las tinajas de agua. Este acto de obediencia fue fundamental para que el milagro ocurriera. Del mismo modo, Jesús nos llama a obedecer su palabra y seguir sus mandamientos. A través de nuestra obediencia, podemos ser instrumentos de su poder transformador en el mundo. Este pasaje también nos desafía a crecer en nuestra fe. Nos dice que los discípulos creyeron en Jesús después de presenciar este milagro. El milagro de las bodas de Caná fue un punto de inflexión en su fe y los llevó a un nivel más profundo de confianza y compromiso con Jesús. Del mismo modo, cuando experimentamos los milagros y la gracia de Jesús en nuestras vidas, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. En resumen, las lecturas de hoy nos invitan a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, a ser fieles a su llamado y a responder con fe y disponibilidad. Como Moisés, podemos confiar en la gracia de Dios y en su poder transformador. Podemos permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos capacite para ser instrumentos de su amor y misericordia en el mundo. Oremos juntos. Amado Padre, te damos gracias por tu presencia constante en nuestras vidas. Reconocemos tu poder y te pedimos que nos guíes y fortalezcas en nuestra jornada de fe. Ayúdanos a escuchar tu voz y a seguir tus mandamientos con fidelidad y obediencia. Padre, te pedimos por aquellos que están lejos de ti y que no conocen tu amor. Llévalos a una relación personal contigo y permíteles experimentar el poder transformador de tu gracia. Que sus corazones sean abiertos a tu amor y que encuentren en ti la verdadera paz y la esperanza que solo tú puedes dar. Te pedimos, Señor, por aquellos que están sufriendo, por los enfermos, los solitarios y los afligidos. Sé su consuelo y su fortaleza en tiempos de dificultad. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos y tráeles sanación y liberación. Padre, te presentamos nuestras preocupaciones personales. Concédenos la sabiduría para tomar decisiones según tu voluntad. Ayúdanos a vivir de manera justa y piadosa, buscando siempre tu gloria y no la nuestra. Danos fuerza y perseverancia para enfrentar los desafíos de la vida y para superar las pruebas y tribulaciones. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestras familias y seres queridos. Protégelos y guíalos en su camino. Que nuestras familias sean lugares de amor, unidad
y crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te presentamos esta oración, confiando en tu amor y en tu fidelidad. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.